Fue como si nunca hubiera cerrado los ojos, como si hubiera pasado la noche con los ojos abiertos, como si acabara de jugar quién parpadea primero con sus amigos. Sentía las pupilas secas. Mientras iba despertando empezó a agitársele la respiración, o más bien ya la tenía agitada desde el sueño. No podía controlarla. El pecho se inflaba, desinflaba, inflaba, desinflaba. Conforme fue aterrizando en el mundo, en su mundo, se le fue normalizando la respiración. Los jadeos fueron espaciándose y se calmó. Cuando se sintió tranquilo se dio cuenta de que apretaba el puño izquierdo con fuerza, quizás sujetando la sábana, y sentía la mano cansadísima, como si hubiera pasado casi toda la noche, pero no la soltó. No podía soltarla porque parecía que la tenía trabada. Le era imposible controlarla. Trató de recuperarse y cerró los ojos durante varios segundos para humedecerlos de nuevo. Luego, de esos segundos que parecieron minutos, escuchó la alarma, que venía sonando desde hacía rato aunque no le había puesto atención. Era el sonido del silbato que marcaba al final de un partido y luego se oía el estallido de una multitud loca en un estadio. Eso una y otra vez, varias veces. Lo apagó. Nadie entró en su habitación. De un segundo a otro le llegó la última imagen de su sueño. Era como si siguiera forcejeando con el payaso que la había derribado y del que apenas unos segundos antes todavía trataba de escaparse. De forma muy parecida en aquella vez en que Fabio Contrao le jaló la camiseta a Leo Messi y luego se colgó de él en uno de los tantos partidos Madrid-Barcelona que había acabado a jalones y patadas. Fue tan real. Nunca había pasado una noche que se sintiera tan larga, como si hubiera pasado días enteros dormido o bueno, despierto en ese mundo oscuro. Con el tiempo fue relajándose, reconociendo los objetos de su habitación, los pósters de las paredes, los trofeos sobre las repisas, las fotos enmarcadas de su infancia junto a balones y raquetas. En parte sintió alivio de que todo hubiera quedado en el reino de Morfeo, de que estuviera por levantarse para meterse a la regadera, vestirse y salir a la escuela como cualquier otro día. Una pesadilla la pasa cualquiera, pensó, aunque la última vez que había sufrido un mal sueño habría tenido 5 o 6 años cuando de verdad se asustaba por todo. Hizo lo de siempre. Pateó las sábanas hacia abajo y se sentó sobre el colchón. Suspiró. Ya más tranquilo se dio cuenta de que no había aflojado el puño aunque la sábana ya hubiera caído. Levantó la mano. Llevaba un pedazo de tela rayada blanca y en varios tonos de gris. Pedazos de la vestimenta del payaso que seguía en blanco y negro. ¿Qué era eso? ¿De dónde había salido? Pensó que no podía ser el sueño. Físicamente era imposible. Quizás se había levantado. Caminó como un sonámbulo creyendo que estaba viviendo la pesadilla y arrancó ese pedazo de algún vestido de su mamá. Eso sí sonaba lógico. Curiosamente no era el único niño de la pesadilla que pensó en la posibilidad de ser sonámbulo. Pero eso él no lo sabía. Sí, podía ser, pero ¿por qué estaba en blanco y negro? Para cuando bajó a desayunar, apenas vio la espalda de Joel, su hermano, que salía por la puerta porque se iba a clases. Su papá se había ido a trabajar, cada uno por su lado, al menos una hora antes, así que se sentó solo a desayunar, lo que le había dejado a su mamá listo en el plato dentro del horno de microondas. Encendió la tele y entró a la aplicación de YouTube para entretenerse mientras comía. En el recuadro de búsqueda escribió Pases Javi Hernández y presionó el botón de play debajo del primer video que encontró de 8 minutos con 52 segundos de duración, con el título de Pases imposibles de Javi Hernández. Mientras el mediocampista español le pegaba la pelota como Iker siempre hubiera querido, no podía dejar de pensar en la pesadilla que había tenido, en el pedazo de tela que trajo de mundo oscuro, en el dolor que recorría todo su cuerpo, muy parecido al que sentía luego de un partido de fútbol que se extendía hasta los penales o de un juego de tenis en el que parecía que nunca acabaría los sets. Terminó el video, luego los chilaquiles y el jugo verde. Pensó en que eran muchos los goles que Messi anotaba después de un pase mágico de Javi. Se echó la mochila al hombro, abrió la puerta de la casa y le llegó el aire limpio y fresco del barrio de Coyoacán, en la Ciudad de México. La verdad era que gracias a su capacidad para resolver cualquier tipo de problema a partido de fútbol bajo presión o cuando varias cosas le rondaban por la mente, Iker pudo llevar el día en la escuela con bastante normalidad. De hecho, le fue posible olvidarse por unas horas del sueño y del dolor en el cuerpo.
Pasó el tiempo pensando en lo que haría en el entrenamiento de fútbol, luego en el partido de la semana, en los aspectos técnicos que debía mejorar para enfrentarse y triunfarse en el colegio de Rivadavia. Luego de clases se fue a entrenar en las canchas del colegio, que estaban justo detrás de los edificios con salones. A mitad del entrenamiento, en uno de los descansos que el entrenador le daba para tomar agua, Iker se acercó a su maleta, que había dejado sobre una de las bancas. Iba a lo típico, a revisar sus redes sociales para saber si alguien había comentado, publicado u opinado sobre alguna foto o publicación, pero lo que vio en el teléfono lo sacó de su juego. Fue más que cualquier situación con presión, más que la necesidad de meter 2 goles en los últimos minutos. De hecho, para él habría sido sencillo resolver la eliminatoria de la Champions League, en la que Barcelona le ganó al París, con 3 goles en los últimos minutos. Eso era fácil, pónganlo ahí con Messi y Neymar y no tendrían problema en echarles una mano, pero aquello, Iker pasó el resto del entrenamiento pegándole mal al balón, fallando sus disparos que se iban lejísimos de la portería, haciendo faltas sin sentido a sus compañeros, perdiéndose entre las defensas e ignorando los gritos que le llegaban desde la media cancha. Todo porque en el descanso para tomar agua había visto una nueva solicitud de amistad de Facebook. En su teléfono, una niña, una tal Violeta Machuca. Cuando Iker llegó a casa todavía vacía porque sus papás y hermano aún no llegaban, lo primero que hizo fue hacer clic en el perfil de Violeta. Pudo hacerlo antes, pero la verdad es que sentía un montón de miedo. Tenía que confirmar que eso era real, que ella fue real y que nadie le estaba jugando una broma. Aunque luego pensó, ¿quién podría jugarle una broma si solo él sabía lo que pasó en el sueño? Era imposible. Estuvo repasando las imágenes disponibles en su perfil durante varios minutos. Las observó todas varias veces y así era ella, la misma niña que había visto en el sueño, con la que había hablado. Cuando bajó la emoción, si es que pudo llamársele así porque más bien sería el susto, de reconocerla en las fotografías de su perfil, se dio cuenta de que había pasado por alto algo en la pestaña de información que era bastante importante: su lugar de residencia. Vive en Santiago de Chile. Santiago de Chile. La mente se le llenó de imágenes y nombres de jugadores chilenos: Alexis Sánchez, Humberto Suazo, Iván Zamorano, y equipos: la U de Chile, la Colo Colo. Eso era lo primero que se le llenaba a la mente, siempre sin importar la situación. Todo lo que leía o veía lo relacionaba de inmediato con el fútbol. Salía de esos segundos de concentración y se enfocó en Violeta. No podía siquiera entender el hecho de que la niña de Santiago, Chile, hubiera aparecido en su pesadilla. Una niña que al parecer era real, que hubieran hablado, que se conocieran y que luego ella lo hubiera buscado en Facebook para agregarlo a su lista de amigos. No solo que hubiera soñado con ella y ella con él, porque por algo había aparecido una solicitud de amistad. Lo que le quedó claro es que era una niña inteligente. Él nunca hubiera pensado que el sueño fue real o que la realidad se empalmara con los sueños. ¿Cómo se le iba a ocurrir buscar un nombre de un sueño en Facebook? Con la mano temblorosa dio clic en el botón de enviar mensaje. ¿Qué le diría? Se quedó viendo cómo el cursor parpadeaba ante la orden escribe un mensaje, porque así se sentía, como si Facebook le estuviera ordenando, pero él no sabía ni cómo empezar. Y si el nombre de Violeta era una coincidencia, se vería bastante ridículo escribiéndole si ella no sabe del sueño, pero no, de nuevo ella fue quien lo agregó a su lista de contactos. Tuvo que soñar lo mismo. Ella también vio el circo, a los payasos, a los monstruos, también estuvo con él en la celda, también se raspó, sudó, se rasgó la pijama. Violeta también estuvo en ese lugar. Mundo oscuro. Eso era Mundo Oscuro. Recordó el nombre, y si tardaba en aceptarla no era porque le diera vergüenza hablarle a las niñas. Tenía montones de amigas, pero con algo tan extraño como para compartir un sueño sin conocerse, pues era complicado. Entonces, mientras pensaba en una buena excusa o en una razón o frase con la que comenzar, vio 3 puntos bailarines en la ventana. Violeta estaba escribiéndole a él. El corazón se le subió a la garganta. Las primeras líneas fueron torpes, nada memorables,
pero luego de entender y creérselas, de aceptar que sí habían soñado lo mismo, y no solo lo mismo, sino que había sido un extraño tipo de realidad en la que incluso convivieron y platicaron, lo que siguió fue armar la pesadilla con los recuerdos de los dos. Cada uno había vivido una experiencia diferente y al menos con estas versiones entendieron que no había manera de reconstruir el lugar. Entre los dos recordaron los nombres de los demás niños de la celda. A partir del momento en que se presentaron, en realidad lo confirmaron, porque Violeta los había apuntado en su libreta durante clase y cuando se los escribió a Iker, todos les resultaron conocidos. Si bien el hecho de que ellos dos estuvieran conversando ya confirmaba lo peor. Al principio dudaron, aunque en el fondo sabían que no había de otra. Era necesario averiguar qué había pasado. Empezaron con la búsqueda. La primera en aparecer fue